Esto es Londres Blanco y vamos a hablar del mercado de fichajes. Ahora estamos esta vez en un video realmente bastante especial porque, como acabo de decir recién, vamos a hablar sobre el mercado de fichajes, pero también enfocándolo a cómo quedó la plantilla armada y para eso también vamos a empezar hablando de cómo había quedado el club en general la temporada pasada. Recordemos la 2021 donde el Tottenham en Premier League queda séptimo clasificándose a Conference League. Recordemos el fracaso que sufrió en Europa League, esa vergüenza en Croacia, en FA Cup, solo alcanzó una quinta ronda y en Carabao Cup fue quizás esa gran esperanza que tuvo la temporada, que quizás no fue tan grande porque justamente esta temporada fue realmente desilusionante, donde se llegó a la final y se perdió contra el Manchester City. Recordemos que habíamos arrancado con Mourinho, que después se fue, que estuvo Mason, un técnico muy inexperimentado, pero que pudo hacer sus cosas, obviamente con un equipo que parecía que tenía puntos altos y él los sacó y puso otros que quizás no eran tan altos, hablando de Winks y de Ali, por ejemplo, que no terminaron de funcionar, y una temporada que terminaba sin técnico, sin gente en la cancha y con un Daniel Levy muy cuestionado, sobre todo por el tema de la Superliga y que la gente en el único lugar que estuvo fue en la calle protestando por todas las medidas que había tomado Daniel Levy y por todo el proceso que había vivido Tottenham en estos últimos años, donde faltó mucha inversión y donde el resultado final era una nueva temporada que se venía, donde no había técnico y había una lista grandísima de jugadores que se quería vender. Entre ellos, Joe Hart, Gazzaniga, Davinson Sánchez, Eric Dyer, Aurier, Doherty, Rose, Winks, Sissoko y Lamela. No quisimos poner un par, ejemplo de Leali, porque sentíamos que quizás no eran jugadores que sí o sí se querían vender, pero estos jugadores realmente no se les veía futuro en el club y vemos que algunos, dos o tres se quedaron, pero la mayoría se fueron porque justamente un 12 de junio de este 2021 llegaba lo que fue un cambio realmente rotundo en el club, que fue la llegada de Fabio Paratici, quien ahora está trabajando junto a Steve Hitchen a su lado, con Daniel Levy por encima y con Nuno Espíritu Santo como el técnico del primer equipo. Y recordemos lo que había pasado justamente con esta búsqueda eterna de técnico, donde habían pasado nombres como Nagelsmann, Ten Hag, Pochettino, Rodgers, Conte, Fonseca y hasta Gattuso, que lo terminó sacando la misma gente por Twitter. Pero realmente una búsqueda que duró más de 70 días y termina con un Nuno llegando de la mano de Paratici, con Levi también presionando de que se tenía que tener un juego ofensivo y un cambio de mentalidad y una renovación en el equipo con jugadores más jóvenes, que había talento, y justamente esto después lo que pasó, bastantes ventas y sesiones en lo que engloban las bajas y bastantes compras y sesiones con opción de compra que engloban las altas, que justamente es lo que te iba a dejar a vos, Juan Pablo, para que repases con toda tu habilidad en cuanto a los números y las finanzas, que sos realmente el más virtuoso en este tema. Bueno, Mati, gracias. La verdad es que es un mercado que tenemos que hablar primero del contexto, ¿no? Todavía estamos en contexto pandemia, en donde justamente no tenés todos los recursos disponibles, tenemos dueños que no son capaces de gastar más de lo que se puede adquirir, no suelen tampoco inyectar dinero, como se les suele decir, para poder fichar jugadores por fuera de lo que es la vía del negocio, como si puede hacer Abramovich, como si vemos al PSG comprando como si fuera Navidad, y también podrías hablar del City generalmente. Entonces, teniendo eso en cuenta, era un mercado en donde sabías que lo más importante que tenías que tener era un defensor de jerarquía. Y justamente creo que ese es uno de los puntos más altos que tuvo realmente este mercado de traspasos, que fue traer a Cuti Romero, que fue, como ya sabemos, el mejor defensor de la Serie A la temporada pasada.
y donde también la rompió en cada partido casi que jugó en la selección argentina, en la Copa América que terminó ganando eh, hace muy poco tiempo. Entonces, realmente ese es uno de los puntos más altos que podemos hablar de este mercado para lo que es el Tottenham, porque sabías que lo más flojo estaba en la saga central. Quizás nos quedamos medio rumbeando de por qué no se trajo otro central, por qué no se aprovechó. Capaz que Davinson y Dyer empezaron con un gran nivel para justamente hacer caja en los primeros dos partidos con un mercado todavía abierto, que hubiera sido algo probablemente muy inteligente. Pero bueno, eso será la evaluación más para el final de la temporada, ya que también como habló hoy para Tichi, y nos parece muy importante mencionar, de lo que más se dedicó a hablar en los 6 minutos fue de renovación, joven talento, talento a futuro. Entonces nos habla de esa renovación que Pochettino quiso hacer, no se la permitieron, no se la permitió con los fondos que tenían que hacerse. Y hoy es como que estamos en una renovación forzada en la cual, como decíamos, estamos en un contexto de pandemia, donde no estás en Champions League, donde no tenés todos los ingresos, donde quedás en Conference League, ni siquiera en Europa League, y donde tenés un COVID que te marginiza, entonces no tenés tanta libertad como para poder fichar y lo que nos gustaría a nosotros, que es lo que hablábamos ayer con Enzo, de Hermandad de Spurs, que es lo que hablamos con los chicos, que nos gustaría también que fuera más realidad y no tanto siempre una deconstrucción constante de cada 3 años, ¿no? Pero bueno, la realidad nuestra del club, y lo hablábamos justo en la previa antes de hacer esto, es que para que eso se dé, tendrías que poner las millonadas que ponen los Chelsea, que ponen los Paris Saint-Germain y que ponen todos estos equipos, algo que no es posible. Entonces, habiendo dicho esto, también tenemos que, siendo conscientes de este contexto, estar muy contentos de varios de los fichajes. Porque Brian Hill, debajo de Nadar, es uno de los mejores talentos que había en España y se lo pudo traer, obviamente intercambiándolo por Eric Lamela. Un Eric Lamela que por momentos hasta pensamos que se lo iba a tener que dejar libre por la cantidad de lesiones que tiene, porque si no tiene lesiones está disponible de maneras muy extrañas porque ni siquiera sabes por qué, si es algún problema fuera de lo que es físico, que podría ser cualquier otro que no vamos a entrar en detalles. Y se lo trae a Brian Hill por la módica suma, ¿no? De 22 millones, que hoy por hoy podríamos decir que cualquier jugador medianamente bueno está entre 25 y 30. Obviamente estamos hablando de 22 millones y medio con 5 de variables, que veremos si son obtenibles, que es lo mismo que salió también Emerson, que también tenemos que estar contentos porque era el fichaje prioritario que se quería hacer por el lateral derecho, siendo esto confirmado por Fabricio Romano, que justamente por Tomiyasu había un límite porque no era tu objetivo principal y el objetivo principal era justamente Emerson, por lo cual sí hicieron esa oferta económica más jugosa para que ese fichaje sí se dé y el Barcelona acepte que el jugador se vaya, habiendo estado menos de un mes en el plantel. Eh, y Mati, la verdad es que un fichaje que creo que nos ilusiona a ambos, viendo los videos, viendo todas las estadísticas que hablamos también en los Mati Debate, es para pesar, ¿no? Porque lo vemos también en varios de los partidos de Ligue 1 marcando la diferencia, teniendo esa zancada realmente increíble, pateando al arco, teniendo agresividad y te deja esos destellos de wow, mirá qué talento, y lo decía también para Ticho en el video, es uno de los mejores talentos en el mundo a futuro que tranquilamente puede desarrollarse
y acompañar y complementar a Højbjerg, complementar a Skip, jugar y reemplazarlo si es que tiene que tomar el lugar y desarrollarse, ¿por qué no?, para tener aún más juego ofensivo que ambos dos, ¿no? Eh, y bueno, Golini, para terminar, que es una apuesta, digamos, sabiendo que Lloris está en el último año de contrato, para ver si llega a 20 partidos y se gana 20 partidos y con esos 20 partidos realmente teniendo que demostrar su valía, si se gana el pase al Tottenham y una oportunidad de la temporada que viene, si es que Lloris no renueva, eh, quedarse como el dueño de la portería. Aunque tenemos que hablar también, ¿no?, de nuestra visión, que nos gustaría que Whiteman, que rindió también en los partidos precompetitivos, ¿no?, en los amistosos que se jugaron antes del campeonato, y a Brandon Austin, que se lo mandó el MLS, tengan el mismo nivel de oportunidades que tiene Golini para demostrar que se pueden hacer cargo de la portería. Eh, Así que Matías, en resumen, para que vos también comentes sobre estos ingresos, puse un par de calificaciones, obviamente las vamos a ir discutiendo porque también quiero tus opiniones. Golini es un 6, si querés, es un aceptado, pero no es un sobresaliente. Hill y Emerson podían ser un 7 porque tienen promesa pero no tienen capaz tanto presente o tanto físico la experiencia como para capaz hacerse cargo hoy y darle un impacto al equipo desde ya, a no ser que lo puedan hacer en la segunda parte de la temporada. A pesar también es un 6 porque estás apostando muchísimo a futuro. Estamos hablando de 18 millones de libras a futuro en un jugador que tiene pocos partidos, que está rindiendo muy bien, pero que todavía no vas a ver la valía en la cancha. Obviamente Cuti Romero, ¿no?, que es claramente el fichaje estrella y que estamos chochos, ¿no?, por este fichaje, que es un 9. Sí, sí, completamente. Repasando, como vos decías, llega Golini con una cesión y una opción de compra. Si llega a jugar 20 partidos en esta temporada, será una obligación de compra por 13 millones de libras. Obviamente, Brian Hill, que llega por 22 millones y medio de libras, más 5 en variables. Mismo arreglo que Emerson, nada más que Brian Hill incluía esa venta, ese intercambio de la Mela hacia el Sevilla. Como decía, Cuti Romero obviamente es la más costosa. Es una cesión primero y el año que viene se efectuará la compra, que es de 42 millones de libras y media. Y como vos decías, Pape Sarr es el que quizás depende más del futuro, pero también es un jugador que viene rindiendo bien en Liga 1 y por eso se pagan alrededor de 18, 19 millones de libras. Ahora falta repasar la otra parte de la que tanto habló Paratici, que es la reconstrucción, que justamente son las ventas de los jugadores, de arranco yo con una y te dejo a vos con las demás, pero quería mencionar el tema Foyt, que se va por 13 millones de libras y medio, que es la venta más abultada de este mercado, pero justamente es la que menos me gusta a mí personalmente, porque es un jugador que, como habíamos visto la temporada pasada, se lo cede con esa opción de 15 millones de euros para el Villarreal y la termina efectuando porque tuvo una buena temporada y si no se hubiese incluido esa sesión con opción, digamos, si hubiese sido simplemente una sesión, obviamente quizás el Villarreal no lo aceptaba, pero es un jugador que se podría haber ido a otro club, demostrar su nivel y haber vuelto al Tottenham, donde justamente estuvo buscando un lateral central estilo Tanganga. Sabemos que Foyt también puede jugar en el mediocampo, entonces justamente quería dejar esa mención de que justamente es la venta más, con el número más abultado, digamos, 13 millones de libras y media, pero realmente no fue tan satisfactoria porque es un jugador que tiene mucho futuro y lo demostró con un nivel actual bastante bueno. Sí, Mati, por eso, a ver, la evalué con un 5 y voy a explicar por qué. Porque justamente fue la transferencia que más obtuvimos. Entonces, en un mercado donde supuestamente tenían que salir un montón de jugadores, fue en la que más plata obtuvimos. Pero como vos decís, estás hablando que tenés a Aurier y a Doherty. Tanganga se gana el puesto en el primer partido contra el Manchester City. Traes a Emerson.
Dejás libre a Aurier porque Aurier no se quiere ir a ninguno de los equipos que podían haber presentado ofertas por él. Y dejaste ir a uno de tus mejores proyectos por una suma que hace una diferencia de 4 millones respecto a lo que lo compraste. 4 millones, 4 millones y medio. Realmente no es significativo lo que se sacó por él. Por eso es un fichaje que no está aprobado el haberlo dejado ir por tan poco, ¿no? Y creo que estábamos todos esperando que el Villarreal no gane la Europa League para que no tuvieran los fondos para activar esa cláusula de compra. Así que es un sentimiento compartido de que es absurdo porque aparte ha demostrado que puede jugar de central, puede jugar de 5, tiene mucha polivalencia y es de los jugadores que necesitas tener, sobre todo en una reconstrucción. Eh, Después tenemos que hablar de Toby, ¿no? Porque Toby creo que es uno de los centrales que probablemente hubiera sido de los últimos que hubieras querido sacar, teniendo a Davinson y a Dyer primero en la lista de lo que te gustaría vender. Toby también pidió irse, eso también hace que lo hiciera más fácil. Pero sacar 4 millones, está bien que tiene 32 años, pero sacar 4 millones tan solo por un jugador de tamaña calidad que se vaya a Qatar, tampoco es un fichaje aprobado en nuestra estimación, porque está bien, te hiciste a un lado el contrato, que quieras o no son 8 millones que todavía tenía pendientes. Pero básicamente estás reduciendo más en contrato que lo que realmente te dieron por el fichaje. Nos hace muchísimo ruido. Daniel Rose es en la evaluación un 1, un 2, porque no habla tanto de la dirigencia actual, habla de justamente lo que decías, ¿no? Paratici llega a este mercado y se ve la mano de él y se ve cómo ordena todo. Ahora, ¿qué pasó las temporadas anteriores? Que nadie pudo conseguir que Rose se vaya sin tener que irse libre, sin dejar un peso al club. Entonces, es otra de las grandes pérdidas, por así decirlo. Está bien, te liberás de 3 millones, pero de un jugador que en las últimas 2 temporadas ni jugó. Eh, la Mela es un fichaje aprobado, realmente en el traspaso con Brian Hill, por lo que ya decíamos, Hill tiene toda la promesa y la Mela con todas las lesiones que tuvo, a pesar de ser el octavo por el que más se pagó, que fueron 27 millones de libras, con todo su historial y su falta de consistencia, el traer a Hill en reemplazo es un gran fichaje. Gazzaniga, de vuelta, es un 2 o un 3, porque estamos hablando que traes a Golini a préstamo con opción de compra, que la verdad no terminó de convencer en la Serie A y que cada temporada que ha pasado no ha mejorado, sino que ha ido empeorando en sus porcentajes de salvadas. Y tenías a un Gazzaniga que lo que tenías que hacer era convencerlo de que renueve y que tome la posición del segundo arquero que demostró cuando Lloris se lesionó que la podía tomar y no se hizo. Eh, Después, bueno, tenemos a las ideas de Bale y de Vinicius, que eran sesiones y que se sabía que era muy difícil que se puedan complementar. Joe Hart me parece un 7-8, diría, porque realmente pensá que lo trajiste libre, le diste un contrato alto, pero a pesar de eso, un año después, habiendo jugado tan poco, lo pudiste vender por 1 millón. No es realmente una mala transacción, de hecho diría que es una de las mejores, al conjunto de Dennis Sirkin. Estás hablando de Dennis Sirkin se quería ir a probar algo, pero le pusiste una opción de recompra. Entonces, le estás dando una joven promesa que tenías el lugar a que se vaya a explotar, mientras que mantenés una opción para en el futuro, si anda bien y la temporada que viene, si Reguilón sigue esta temporada y Real Madrid se lo lleva de vuelta y necesitas a Cesenión y Davis se quiere ir o lo que sea, ya tenés a Denis Sirkin para traerlo de vuelta y poder darle partidos. Después tenés a Sissoko. La verdad que Sissoko
es raro porque le puse un 7, pero después te podés a pensar y fue el tercero por el que más pagamos en la historia. Musa Sissoko, tercero que más pagó el Tottenham en la historia. 31 millones y medio. Es fuerte, ¿no? Cuando lo escuchás así, conociendo la historia del club. Pero bueno, la verdad es que de vuelta nos deja 8 millones libres en contratos y nos deja 3 millones más que nos ha dado el Watford, que realmente esperaba y creía que iban a ser 7 millones por lo menos. No fue así, pero bueno, por lo menos de vuelta es un fichaje aprobado, porque no era un jugador que iba a tener el lugar. Y después de vuelta, diría que un 3 igual que Gazaniga, lo de Orier. No convenciste a Orier que se vaya a ninguno de los clubes previamente en los mercados anteriores por evaluaciones irrisorias, por todo esto de cuestiones que ya sabemos que gritan Levy, eh, y ahora lo terminás dejando libre, donde probablemente si recuperaste algo, recuperaste muy poco, no es muy eh, significativo. Y por último, ya para terminar, Carter Vickers que se va por nada a préstamo al Celtic, por muy poco se va a préstamo al Celtic, que obvio, te deshaces del contrato, pero por suerte tiene una opción de compra que ojalá la puedan llevar. Y con esto termino. Algo que me pareció muy curioso, no sé si lo viste en la prensa, y esto me parece clarísimo, lo tenemos que dejar clarísimo, Mati, porque toda la prensa a favor del club va a decir que se gastó mucho más de lo que entró, que se gastó 54 millones sobre lo que se vendió. Y ese no es el cálculo. El cálculo es que se liberaron 45 millones de libras en contratos. 45 millones de libras en contratos. Es decir, y con lo poco que se pagó, porque Gil se pagó por encima, pero generalmente esos pagos se hacen a diferido, no se hacen en el momento, se hacen a lo largo de un plazo de años, dependiendo del plazo de los años. En este mercado, por más que digan que se gastó lo que se gastó, quedó plata en las arcas. Nosotros calculamos que si realmente se hizo como se suele hacer, que es pagarse en 4 años en diferido, con las sesiones que hubo, en este mercado en particular, quedamos 45 millones de libras a favor. Ujú. Sí, la verdad que como vos decías y repasamos ya bastantes veces en la entrevista de Paratici, se hizo una gran reconstrucción donde se sacó esos jugadores que ya estaban en el final de su estadía en el Tottenham y como vos decís, se sacaron varios contratos y algo que también lo refleja es que el único jugador de todo el plantel actualmente que tiene más de 30 años es Hugo Lloris, el capitán. Y realmente es una plantilla que actualmente es bastante joven y como vos decías, repasando ahora sí las bajas, tenemos a Foyt una venta por, como decíamos, 13 millones y medio de libras, Toby Alderweireld por alrededor de 4 millones de libras, Danny Rose que se queda libre, Lamela que fue intercambio de Brian Hill, Gazzaniga que también se quedó libre, Bailey Vinicius que fueron ese final de sesión, Hart que fue una venta por 1 millón, Sirkin, una venta también por medio millón, pero como vos decías, con una opción de recompra a futuro. Sissoko, esa venta por 3 millones. Aurier, la rescisión de contrato a último momento en Deadline Day. Y Cameron Carter Vickers, que como decía, fue una sesión con opción de compra. Y las sesiones, digamos, que hay que mencionar son las de Whiteman y Parrott también. Otras también como la de Etete, Bowden y Bennett también se pueden mencionar, pero no las están viendo en imagen porque son jugadores muy de la cantera ya, digamos, que no tienen presencia en el primer equipo, y también jugadores de la cantera que se fueron vendidos directamente, fueron Eyoma y Okedina, que tampoco entraron en la tabla justamente porque eran jugadores que no tenían casi presencia en los entrenamientos, siquiera con el primer equipo. Y ya habiendo repasado todas las altas y bajas, vamos a repasar otras cosas también importantes que pasaron en este mercado de fichajes y que dan como el cierre y quizás algunas son de las cosas más importantes que todavía no las mencionamos. Como por ejemplo una de ellas
Personalmente creo que es un gran cambio con la temporada pasada, que es esta nueva cúpula directiva o estos nuevos cuatro nombres que son los que toman las decisiones en el Tottenham, que son obviamente Levy arriba de todo, Paratici con Hitchen a su lado un poco por debajo, y Nuno Espíritu Santo, que es el entrenador del primer equipo y obviamente va a estar metido en alguna de las decisiones. Obviamente el rol más importante estará entre Paratici y Levy, pero como decíamos, otra de las cosas importantes fue el contrato de Son hasta 2025, un jugador que pareciera que va a terminar su carrera, por lo menos su carrera en la élite en el Tottenham ya definitivamente. Justamente otro que estaba en duda en este tema era Harry Kane, que finalmente se terminó quedando y ahora se duda si va a haber un nuevo contrato con una mejora salarial, con alguna cláusula, sobre todo por una futura venta, y ver cómo va esta temporada para ver cuál es la decisión justamente para el mercado siguiente. Y como lo negativo, quizás, obviamente lo que más se destaca y lo que más se nota a simple vista es que falta un 9 suplente, obviamente, porque tenemos a Harry Kane, pero debajo de Harry Kane tenemos que ir con Dane Scarlett o Heung-min Son de falso 9 o de 9 medio que no es tan 9, sería el 9 suplente de Tottenham actualmente, como vimos contra el Manchester City, no estaba Kane y terminó jugando Son, pero en Conference, por ejemplo, jugó Scarlett, y es una de las mayores críticas que tiene Tottenham. Una que quisimos aportar nosotros, que quizás no se está hablando tanto, es la del extremo derecho, que hace años, podríamos decir, desde Gareth Bale, que se viene viendo esta falla en el equipo, el extremo derecho, que este año se trajo a Brian Hill, que es extremo, pero juega por izquierda, al igual que Berwin y al igual que Son. O sea que es alguno de esos tres se tendrá que reconvertir para jugar en derecha, o si no, será el lugar de Lucas Moura, que realmente arrancó bastante bien contra el City y los otros dos partidos no apareció mucho. Y por último, el otro aspecto quizás que se podría haber mejorado en este mercado de fichajes, que ya lo habíamos mencionado antes, dependía de la venta tanto de Davinson como de Aurier, de alguno de los dos, para traer algún central más, porque realmente traer un central más teniendo ya tantos centrales como pueden ser Rodon, Tanganga, Davinson, Dyer, Cuti Romero, ya parecía uno todavía más, parecía mucho, pero me parece que lo mejor en este mercado habría sido la venta de Davinson o Dyer y haber traído un central más para reemplazarlos, porque sabemos que son jugadores que, aunque arrancaron bien la Premier, no sabemos cuánto van a durar a este nivel. Sí, y por eso creo que yo soy más duro en esto. Lo veo capaz muy matemáticamente. Al haber hecho una evaluación de cada una de las situaciones, creo que es un mercado que es aceptable. Es un 6 cuando estás, viste, en el colegio y la profesora mira y dice 5,50, 6,50. Bueno, no te voy a poner un 5,50, te pongo un 6. Bueno, esa es mi situación con este mercado. Porque, como vos decías, la situación de no es suplente y la situación de Bale es justamente porque entre los dos anotaron 26 goles la temporada pasada. Eh, ¿Y cuál va a ser su reemplazo para esa cantidad de goles? Eh, entonces, realmente la renovación de Son y que Kane se haya quedado tiene un peso importantísimo y hace que sea justamente no de en vez de desaprobado o aprobado, pero de vuelta, repetir lo que vos decías que me parece fundamental. Tenés a Dyer y a Davinson que arrancaron fantástico. ¿Qué pasa si partido contra el Chelsea cometen un error? Van a volver a flaquear como la temporada pasada y empezar a tener los miedos y los temores, o van a seguir a este nivel. Y ahí es donde a nosotros nos entran las dudas. Lo mismo con qué pasa con la eventual lesión de tobillo de Harry Kane, que no la quiero llamar, toco madera en este mismo momento, pero sabemos que suele suceder y Son va a tener que ser el que lo reemplace. Entonces, me parece que había más piezas que se tendrían que haber tocado y que se tendrían que haber solucionado para poder decir que es un gran mercado. Pero justamente
Lo que nos podría cambiar totalmente, y esto lo hablábamos de cuando veías capaz mi rigidez en lo que era la evaluación, que si recuperás a Dele Alli, primero, ¿no? Obviamente no recuperarlo 3 partidos, lo recuperás una temporada. Y encima Scarlett, con los partidos de Conference League, se vuelve y se gana ese puesto de delantero suplente. Realmente es un mercado impresionante porque le diste el lugar a tu joven promesa que apostaste a que pudiera llegar a dar ese diferencial y a su vez recuperás un jugador de 100 millones, ¿no? Porque realmente los hubiera valido los 100 millones en su mejor momento. Recuperas un valor de un jugador de 100 millones que quizás la temporada pasada valía 25 en sus malos partidos porque no veías ni qué era lo que hacía. Entonces sería algo increíble, ¿no? Y no quiero dejar de marcar también en Dombelé, que lo hablábamos, Mati, esto en las expectativas y en los premios de lo que esperábamos, de decepción, revelación y demás, que era como en qué tipo, en qué puede estar, porque puede estar en ambos lados. Es como que es el comodín para lo que pase esta temporada. Eh, pero bueno, habiendo dicho todo esto, creo que dejamos más que claro la situación del club, todos los escenarios por los cuales eh, fuimos pasando. Y ahora queda todo en manos de Nuno Espíritu Santo y de utilizar a todos estos jugadores y de sacar lo mejor de ellos. Totalmente, totalmente. Y yo haciendo mi evaluación personal, arranco como vos directo con la nota. Mi nota final sería un 7,50. Realmente los puntos más destacados son obviamente la compra de Cuti Romero, que quizás es lo más diferencial con la temporada pasada. Muy interesante también haber traído un lateral derecho, que es algo que exigíamos también la temporada pasada. Me interesa mucho también para pesar, ver cómo funciona y me parece que es un fichaje que está muy debajo del radar porque es un jugador que, por lo que vimos, obviamente no lo analizamos a fondo, pero por las estadísticas y algunos videos que vimos, tiene un talento increíble y sale por menos de 20 millones de libras. Y Ryan Hill, que ya demostró en su primer partido en casa en Conference que puede ser un gran jugador, uno que los fans realmente disfruten, porque es un jugador de los que ya no quedan, un regateador absoluto con mucha clase. Y obviamente otro de los aspectos donde me gusta centrarme a mí es el tema de Nuno, que no me parece ni una gran ilusión ni una gran desilusión por cómo arrancó, sobre todo quizás pintaba más para el lado de desilusión, pero por cómo arrancó es un tema intermedio. El tema de esta nueva directiva, esta nueva junta de toma de decisiones, Levy, Paratici, Hitchen, y si queremos incluir a Nuno, a mí me parece un gran aspecto positivo en este mercado, en esta diferencia con la temporada pasada, sobre todo por el rol de Paratici, que lo vimos en la entrevista, que es un tipo muy apasionado, no solo por el deporte, sino por el mercado del fútbol en general y su trabajo. Lo vimos también en todos los partidos, festejando los goles, gritando cualquier cosa desde la grada. Y también, obviamente, centrarme en que Kane se haya quedado me parece súper importante, que Son haya firmado un nuevo contrato también me parece súper importante, y obviamente, como decíamos antes, esos aspectos negativos que quedaban, el 9 suplente, el extremo derecho y quizás un central más. Pero como decía, resumiendo, me parece dentro de todo un buen mercado y de los mejores que hubo en estos últimos años, porque como vemos, y esto ya es como para ir finalizando, queda una plantilla para mí muy bien armada, con bastantes diferentes opciones en cada una de las posiciones, y arrancamos justamente con el arquero, donde tenemos a Hugo Lloris, Pierluigi Golini y Brandon Austin como opción de tercer arquero. Me parece que el tercer arquero no va a tener ni presencia en esta temporada, siendo que Pierluigi Golini fue quien estuvo atajando en Conference, así que me parece que los partidos de Conference van a ser destinados para el italiano, y obviamente en caso de que le llegue a pasar algo a Lloris, va a ser él quien tome el mando, pero justamente el capitán también arrancó muy bien la Premier y me parece que no tiene ningún tipo de dudas en que va a ser el capitán y el portero titular del Tottenham. Yendo al lateral derecho, tenemos las opciones de Emerson Royal, Matt Doherty y Marcel Lavinier, sobre todo para Conference.
Y sobre todo la defensa central vamos a estar comentando el nombre de Japet Tanganga, que me parece que va a ser su temporada más bombero de todas, cubriendo las posiciones que haya que cubrir, sobre todo porque nosotros personalmente queremos que se gane el puesto, sobre todo de central zurdo, acompañando a Cuti Romero, pero quizás lo veo complicado, sobre todo con el gran comienzo de Davinson Sánchez y Eric Dyer, que justamente los vamos a comentar ahora, en donde la saga central tenemos como gran nombre Cuti Romero, que esperemos que se gane el puesto próximamente. En ese segundo escalón nos gustaría meter a Jafet Tanganga, pero me parece que en la consideración del uno todavía no se lo ganó. Davinson Sánchez y Eric Dyer estarían en ese escalón. Joe Rodon esperamos verlo próximamente, y como apuestas a futuro o jugadores de la cantera están Maxime Pascozzi, que puede jugar también de lateral derecho, y Malachi Fagan Walcott, que desde esa presencia en Champions no estuvo teniendo tanta presencia en el equipo, y esperemos que vuelva a ser un nombre ilusionante. En el lateral izquierdo teníamos esa disputa que mencionábamos, que por ahora la está ganando Reguilón contra Cesenión y Ben Davis, que será ese lateral izquierdo capitán en Conference, sobre todo, quizás central zurdo en una línea de tres. Y te dejo ahora vos con el mediocampo y todas las opciones que tenemos y cómo arrancó el equipo esta temporada. Sí, la verdad que en el mediocampo es una cosa increíble, ¿no? Porque tenés, voy a tirar todos los nombres y después podemos buscarle un lugar. Højbjerg, Lo Celso, Harvey White, Oliver Skip, Harry Winks, que capaz sería de los menos agraciados para la afición actualmente, Nile John, que ha demostrado tener buenos partidos en Europa League la temporada pasada también, Dele Alli, Tanguy Ndombele y Alfie Devin. Obviamente estamos viendo un planteo en donde Skip juega en el medio, entonces probablemente Harry Winks sea el que lo reemplace y capaz Nile John o Harvey White, dependiendo de quién. Probablemente es una disputa, porque Nile John puede jugar más ofensivo, pero también ha jugado, no de pivote, pero de ese mediocampista que se queda en el centro, pero Harvey White capaz puede hacer ese rol también. Por derecha vimos a Højbjerg en un rol más parecido a lo que tenía en Dinamarca, donde también puede estar ahí Giovanni Lo Celso, ¿no? Para estar en ese perfil cambiado que lo beneficie para entrar y poder disparar. Y por lo mismo que pusimos a Harvey White inicialmente ahí, que también tiene ese mismo perfil. Y después del otro lado, bueno, arrancamos con Dele Alli, que viene jugando muy bien y esperamos que siga así. Y la que por ahora es la decepción de esta campaña, que es Tanguy Ndombele, que con todo el talento que tiene, esperaríamos que estuviera descolocando las defensas durante 5 veces por cada partido, y todavía ni siquiera podemos contar con que en uno diga que va a estar presente para la próxima convocatoria. Y ni hablar de Alfie Devin, que ya lo vimos debutar también la temporada pasada y meter un gol en su debut, pudiendo ser en eso capaz más exitoso que Dane Scarlett, ¿no? Que le llevó un poco más poder convertir. Y adelante, me parece algo que tendríamos que mencionar justamente, Mati, porque lo hablábamos cuando decíamos que tenemos tres laterales, tres extremos por izquierda. Pues tenés a Heung-min Son, Brian Hill, que le encanta jugar por la banda, y Berwin, que juega por ahí. Es algo capaz descabellado, ¿no? Pero obviamente Lucas Moura hoy por hoy es el que lo tiene que ganar. Tenés jugadores jóvenes de la cantera como Jamie Dowling, que realmente la rompen y que tienen muchísimo futuro, tanto ahí como poder jugar también por el medio. Pero Ryan Sessegnon, que ya ha jugado extremo, capaz, y ha jugado algún partido ahí también en el Fulham, capaz termina teniendo una chance, ¿por qué no? Si es que están cortos de números, para terminar siendo extremo por derecha. Y ni hablar, ¿no? De Dylan Marcandai, que no lo tenemos acá, pero que no queríamos dejar de mencionarlo, que es un joven que es muy bajo, tiene un centro de gravedad muy bajo, pero que en cada uno de los partidos que se ha jugado en Premier League 2 esta temporada la ha descosido completamente contra cualquiera de los equipos, y está muy bien físicamente hoy por hoy, siendo mucho más fuerte de lo que era, con todo un laburo tremendo en esta postemporada, así que si queremos decir que vimos después de la temporada anterior.
En el medio, obviamente, Harry Kane, Heung-min Son y Dane Scarlett en Conference League. Y como hablábamos, ¿no? Eh, Heung-min Son, Bergwijn y Bryan Gil por izquierda. Y un jugador que hay que mencionar que decidió quedarse, que nos sorprendió que haya decidido quedarse, que lo dijo Alasdair, que también se sorprendió, que es Jack Clark, ¿no? Que vino de Leeds justo en un mercado en donde esos 10 millones hubieran sido la diferencia para traer a Dybala. Se apostaron esos 10 millones en Jack Clark y todavía estamos esperando ver si realmente puede dejar de hacernos ver ese mercado con tanto, eh, ¿cómo decirlo? Con tanto recelo, un poco capaz no de sentimiento, sino de nostalgia, y poder demostrar. Sí, completamente. Esperemos que obviamente pueda sumar minutos porque la verdad que la banda, sobre todo izquierda, está bastante cargada, con bastantes nombres y quizás se tendrá que desarrollar más sobre la banda derecha, donde justamente mencionabas vos que la única alternativa que realmente es de esa posición es Lucas Moura, pero también se pueden reconvertir jugadores, como también vos decías, caso Steven Bergwijn, que puede llegar a jugar por derecha, aunque su posición natural es por izquierda, igual que Heung-min Son, que cuando están Bergwijn y Son los dos en la cancha jugando como extremos, es Son quien va por derecha y Bergwijn quien va por izquierda. Y también algo que vimos en estos 2, 3 primeros partidos de temporada, que es Giovanni Lo Celso jugando, sobre todo en los segundos tiempos, cuando entraba unos minutos, en esa posición, no vamos a decir de extremo derecho, pero mediocampista adelantado por derecha, por delante de Højbjerg, que sería la posición de extremo derecho realmente. Así que terminando ya, englobando ya todo, como un resultado final, les traemos nuestro 11 que quizás nos gustaría ver y sería lo ideal que si todos los jugadores están en su mejor nivel, sea el que sea de la partida, el 11 inicial a lo largo de la temporada. Obviamente Lloris va a ser el que vaya al arco, Emerson si se logra adaptar es el que va a ser el lateral derecho titular, le va a tener que ganar el puesto a Tanganga igualmente, Romero va a ser el primer central, el central por derecha, y esperemos nosotros que acompañado por Tanganga o Rodon, que son los que más esperanza nos dan, sobre todo por izquierda, aunque realmente si tuviera que apostar ahora diría que va a ser Eric Dyer el acompañante de Cuti Romero. Reguilón o Ceseñón van a estar por la banda izquierda, por ahora será Reguilón, esperemos que Ceseñón pueda levantar su nivel y puedan pelear ese puesto. Højbjerg va a ser el mediocampista por derecha adelantado, Skip va a ser el 5, suponemos, durante toda la temporada. Y ese mediocampista por izquierda es el que está más en discusión, obviamente con un titular ahora de Leali. Veremos si Lo Celso se adapta físicamente después de un par de lesiones, un par de estar tocado y después de una Copa América que lo trajo complicado con el tema calendario, si se puede adaptar y volver a ser parte importante del equipo y obviamente en Ndombele, que no hay que dejar de confiar aunque haya tenido un mercado de fichajes complicado y obviamente arriba va a estar Son por izquierda, Kane en el centro y como decíamos, ese extremo derecho que se va a compartir entre Lucas Moura, que es el principal nombre porque es el jugador que realmente es de la posición, y después podrá ser o Steven Bergwijn o Bryan Gil o hasta Lo Celso, como mencionábamos recién, pero es un equipo que dentro de esos nombres más o menos se va a mover durante esta temporada. Así que esperemos que les haya gustado mucho este video. Nos extendimos un poco, pero porque era algo muy amplio como para hablar, era hablar de todo el mercado de fichajes que vivimos en estos últimos 2 o hasta 3 meses, podríamos decir, porque se viene rumoreando ya hace bastante tiempo, y sobre todo lo que vamos a vivir en esta temporada que arrancamos también y esperemos que el equipo pueda seguir, obviamente va a ser complicadísimo seguir al mismo paso, pero que pueda más o menos ir sorteando estas dificultades en el camino y poder terminar mejor que la temporada pasada, que realmente esperemos que así sea. Así que muchísimas gracias a todos. Coméntenos sobre todo sobre el mercado de fichajes, que quizás lo que más les interesa a ustedes, sobre cuál piensan que fueron las mejores ventas, las mejores compras, si hay algo que les quedó por hacer en este mercado de fichajes, como habíamos mencionado nosotros, y coméntenos su 11 ideal para esta temporada también, si tienen ganas. Así que muchísimas gracias, nos pueden seguir en nuestras redes sociales que están acá abajo, si no en la descripción también, y nos veremos próximamente. Arriba Tanganga, abrazo a todos, chao chao.